Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a hablar de un personaje muy importante en el Nuevo Testamento. Una persona que nos proporcionó un evangelio, el primer evangelio escrito que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Él es Marcos, que le decimos San Marcos. Es el segundo evangelio según la forma en que está en el Nuevo Testamento, en la Biblia, porque el primer evangelio es Mateo, el segundo es Marcos, tercero Lucas y el cuarto Juan. Marcos, segundo evangelio, que lo tenemos incorporado en el Nuevo Testamento, consta de 16 capítulos. Pero antes de pasar a una explicación de los temas que se manejan en la Sagrada Escritura y con exactitud en el Evangelio de Marcos, pues vamos a hablar un poco de este personaje, porque aparece varias veces, y no solamente en la redacción de su Evangelio, sino también en la redacción de otro libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por Lucas. ¿Quién es Marcos? Marcos, en realidad su nombre era Juan. Nació en el año 15 de nuestra era. Cuando nuestro Señor Jesucristo, a la edad de 30 años, empieza a predicar, Juan Marcos, así le vamos a llamar ahorita, Juan Marcos tenía 15 años, casi la misma edad que tenía uno de los hijos del señor Zebedeo y de la señora Salomé. Esos dos arregladores de redes, que eran discípulos y apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que era Santiago, el llamado mayor, no por edad, sino porque era mayor de edad que Juan, pero no mayor porque fuera de mucha importancia. Los hijos de Zebedeo eran Santiago mayor y Juan, los arregladores de redes, así lo dice la Sagrada Escritura. Pues Juan, pues tenía casi la misma edad que Juan Marcos, pero desafortunadamente no tenemos una información en la que nos pueda decir que Juan Marcos conoció a nuestro Señor Jesucristo, ni anduvo con nuestro Señor Jesucristo, escuchando las prédicas y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Solamente hago esa similitud de que los dos tenían casi la misma edad. Juan Marcos, este evangelista, y Juan, el apóstol, primero discípulo y después apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Lo menciona Lucas en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, versículo 12. Nos menciona también que Pedro, cuando fue liberado de la cárcel, por nuestro Padre Dios, que le manda un ángel para que lo libere de la cárcel porque lo habían metido a la cárcel, y lo libera a Pedro, Dios. Eso lo pueden buscar ustedes ahí en los Hechos de los Apóstoles, en ese libro. Pedro se refugia en la casa de una señora llamada María, pero no era la Virgen María. Recuerden que desafortunadamente, como les he yo explicado ya en otras informaciones que les he proporcionado, de que los nombres, pues, de mucha gente son los mismos. Hay muchas Marías, hay muchos Simones, hay muchos Juanes, hay muchos Judas, y pues todos se diferencian o se diferencian por el lugar donde nacieron, por el trabajo que realizan, por su conducta, por sus papás, de qué región son. Entonces les ponían ciertos apodos porque no había apellidos. En este caso, Pedro se refugia después de haber salido de la cárcel, que Dios lo libera de estar en la cárcel, en la casa de una señora María. Y esta señora María era la madre de este Juan Marcos, del que nos escribe su evangelio, con 16 capítulos. Ahí es donde va a parar Pedro para refugiarse después de haber sido liberado de la cárcel. Nos dice también la historia que Marcos, Juan Marcos, acompañó a Pablo de Tarso y a Bernabé en un primer viaje.
de predicación de Pablo. Eso está en los Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículo 5. Pero cuando llegan a Panfilia, Juan Marcos se regresa a Jerusalén, como que no le gustó mucho a este muchacho. ¿Cuántos años tenía este muchacho cuando muere nuestro Señor Jesucristo? Pues posiblemente 18 años. Cuando fue con Pablo y Bernabé en su primer viaje de prédica de Pablo, pues posiblemente tenía 19, 20 años. Era un joven. Y como que no le gustó estar o andar de viaje con Pablo, ni con su primo Bernabé, porque eran primos, y se regresa. Cuando llegan a Panfilia, se regresa a Jerusalén. Posiblemente porque Juan Marcos le tenía más aprecio a Pedro, sabiendo que Pedro había sido discípulo de nuestro Señor Jesucristo y tenía conocimiento amplio y preciso de toda la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, porque Pedro, lleno del Espíritu Santo, hablaba de la doctrina de Cristo con una autoridad que nadie la tenía en ese momento, ni mismo Pablo. Recordamos que Pablo, pues no conoció a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues Pablo, en su segundo viaje, tiene una conversación con Bernabé con respecto a Juan Marcos, porque Bernabé quería que Juan Marcos viajara también con ellos en el segundo viaje de Pablo en su prédica. Y Pablo dijo que no quería que Juan Marcos fuera con ellos porque la vez pasada se había regresado cuando habían llegado a Panfilia. Y no le tenía cierto aprecio a este chamaco. Así son a veces los adultos. No le tienen paciencia, no le tienen tolerancia a los jóvenes que están aprendiendo, y pues los debemos de tolerar y tener paciencia porque son el futuro del mañana. Pero Pablo, pues bueno, tuvo una discusión con Bernabé y Bernabé le dijo, bueno, pues si no va mi primo Juan Marcos, pues yo tampoco te acompaño. Y entonces, pues, no fueron a ese segundo viaje. Y Bernabé y Juan Marcos, pues, se separaron ya definitivamente de Pablo. Pero, pues, estaban reunidos con Pedro, siendo que Pedro, pues, su personalidad humilde, su personalidad de conocimiento de la palabra de Dios, de la doctrina de Cristo, hacía que la gente lo siguiera de una manera exhaustiva. Y bueno, pues nos damos cuenta que también Pedro, al haber estado viviendo en la casa de la mamá de Juan Marcos, que era la señora María, pues los adoctrina y les explica. Juan Marcos, siendo un muchacho preparado, porque no era pescador, estudiado, el muchacho, escucha perfectamente toda la prédica de Pedro, y por eso tiene la capacidad de poder escribir de todo lo que hacía Pedro, de todo lo que decía Pedro, de toda la doctrina de nuestro Señor Jesucristo que evocaba la boca de Pedro. Entonces, como quien dice, el autor principal del Evangelio de Marcos, de Juan Marcos, pues era Pedro, porque en realidad Marcos escribió todo lo que escuchó de boca de Pedro. Tenemos ese Evangelio, ahorita lo vamos a ir checando, y nos vamos a dar cuenta que pues su redacción pues puede ser muy primitiva, no puede ser cronológica, va diciendo los pasajes bíblicos de una manera diferenciada, no consecutiva. De hecho, hoy en día sabemos que existen más escritos de Juan Marcos, pero que no fueron incorporados porque a la iglesia primitiva, cuando estudió y leyó el Evangelio de Juan Marcos, hay varios escritos del Evangelio que los eliminaron, porque decían que no eran inspirados por Dios, pero yo creo que era porque no les convenía a la iglesia primitiva que la gente escuchara esos versos que habían sido escritos por Juan Marcos y que a lo mejor ellos tenían otra intención, otra finalidad, otro objetivo, y no les correspondía que la gente tuviera ese conocimiento de esos versos que Juan Marcos había escrito. Y pues los desconocemos, pero sí nos damos cuenta
de que el Evangelio es muy pequeño, 16 versículos, como les acabo de mencionar, y aparte hay mucha información que se corta. Hay mucha información que está hablando Marcos y de repente cambia. Deja de hablar de eso y empieza a hablar de otra cosa. Y muchos dirían, oye, este muchacho, este joven que escribió Juan Marcos, este evangelio, pues como que no era muy buen escritor, porque habla de una cosa y de repente ya está hablando de otra. No, no es eso, sino que la iglesia primitiva en el año 300 leyó el Evangelio de Marcos y dijo, no, esto hay que quitarlo, esto no nos interesa, no nos conviene para la iglesia primitiva. Y supuestamente los que aceptaron y estudiaron y vieron qué libros en el Nuevo Testamento iban a ser los que iban a formar esta redacción de la palabra de Dios, pues era gente estudiada, era gente que había investigado, eran doctos, ¿verdad? Se dice doctores de la iglesia. Y aún así ellos pues no nos dejaron todo como está. Y nada más nos dejaron lo que ellos quisieron dejarnos. Pero bueno, ya las personas que han leído el Evangelio de Marcos, pues estarán de acuerdo con lo que les estoy diciendo. Los que no, pues dirán, a ver, lo vamos a leer, a ver si es cierto que de repente está hablando de una cosa y cambia, o no termina bien de decir esas cosas y ya nos está hablando de otras, ¿no? Porque, bueno, ahorita no les voy a comentar, pero hay una parte en los Hechos de los Apóstoles que la iglesia inventó, que dijo Pedro una información y no es cierto. Eso está totalmente inventado por los primeros teólogos y los primeros doctores de la ley, ¿verdad? Pero bueno, ahorita no les voy a explicar esa parte de la Sagrada Escritura que está en Hechos de los Apóstoles. Ahí lo pueden ustedes observar en el capítulo 5. Bueno, ya les dije algo, ¿no? Ahí ustedes van y lo leen, ¿sí? Bueno, entonces vamos a proseguir entonces a dar otra explicación más con respecto a Juan Marcos, ¿no? Porque ese es nuestro personaje principal y él es el que lo vamos a tener que ahorita, pues de alguna manera estar investigando, estar escudriñando, para que lo tengan ustedes como primicia, ya que pues tenemos su evangelio, entonces es muy importante saber de él. Bueno, vamos a continuar, ¿va? Se habla también, en concreto, de Marcos, Juan Marcos, en las cartas, por ejemplo, en la segunda de Timoteo, en la carta de Colosenses 4:10, en donde ahí se especifica de que Juan Marcos es primo de Bernabé. Otros dicen que es su sobrino, pero bueno, eso no nos puede interesar mucho, ¿verdad? Si era sobrino, primo, medio hermano, o no sé, cualquier parentesco que ustedes le quieran poner. Pero ahí, bueno, en Colosenses capítulo 4:10 nos menciona muy claramente que eran primos. También lo menciona en la carta de Filemón, en la primera carta de la epístola de Pedro, también nos lo menciona. Y bueno, quiero hacerles referencia de que en la actualidad se dice que tenemos un evangelio de Pedro. Pedro escribió 2 cartas, son las que tenemos ahí en las Sagradas Escrituras. Y las ha de haber escrito en arameo, y después las tradujeron en el griego, porque todo el Nuevo Testamento supuestamente dicen que lo tenemos en griego, en el idioma griego, que era el idioma popular de aquel entonces. Como hoy en la actualidad tenemos el inglés como idioma pues principal en todo el mundo, ¿no? En aquel entonces el griego era el idioma más importante. Pero pues Pedro no pudo haber escrito en griego porque pues era una persona humilde, pescadora y no era estudiada. Pero nos damos cuenta entonces que aquí la situación es que Pedro le explica todo a Marcos, a Juan Marcos, y Juan Marcos, pues siendo estudiado, pues pudo haber escrito las 2 cartas de Pedro, las pudo haber escrito en griego. Esa es la posibilidad que tenemos. Y si hay un evangelio de Pedro, pues no lo escribió Pedro, lo escribió yo creo que Juan Marcos, y se lo ha de haber dictado Pedro, eso sí no lo sabemos. Pero bueno, estamos haciendo un análisis de las posibilidades con respecto a la integridad de la preparación que tenía Juan Marcos y de que su maestro principal en este caso pues era Pedro. Por eso Juan Marcos pues dejó a Pablo a la deriva en sus viajes, porque le dijo, no, a mí no me gusta andar viajando.
En la actualidad dirían, oh no, ¿cómo no? Yo a mí me gustaría ser aeromozo o aeromoza, ¿verdad? Ser piloto para andar viajando por todo el mundo y conocer todo el mundo, ¿verdad? Y aún así, bueno, pues Juan Marcos no le interesó los viajes de Pablo, que Pablo pues era su trabajo, ir a diferentes lugares. Ya después hablaremos de él, pero por el momento nada más les menciono que pues tenía que su prédica llevarla a diferentes confines de la tierra. Y Juan Marcos pues prefirió quedarse con Pedro y tener a Pedro como su maestro, y de ahí él aprendió la doctrina. Y miren, fue el primer evangelio que se escribió. Como les repito, tenía aproximadamente Juan Marcos cuando nuestro Señor Jesucristo muere como unos 18 años. Y estamos hablando que pues conoció a Pedro a esa edad más o menos, 18, 19 años. Lo que sí se me hace extraño es que Juan Marcos no haya conocido a nuestro Señor Jesucristo en vida, siendo que él estaba joven. Pero pues es lógico, ¿no? En la actualidad, ¿qué hacen los jóvenes? ¿Verdad? Pues divertirse, gozar la vida, pues la vida es muy grande para ellos, ¿no? O como dicen unos, la noche es joven, ¿verdad? Y pues los jóvenes se dedican a todo, menos a las cosas importantes. Algunos se ponen a estudiar y qué bueno. Pero bueno, aquí vemos entonces que pues se nos hace curioso esto de que Juan Marcos no haya conocido a nuestro Señor Jesucristo en vida. Pero bueno, pues no lo conoció, ni modo. Pues ya lo conoció por boca de Pedro, por el poder del Espíritu Santo. Se dicen muchas cosas de Juan Marcos, y quiero decirles a ustedes que pues Juan Marcos fue a evangelizar en su tiempo y forma ya cuando estaba grande, ya a la edad de los 40, 50 años, pues él andaba ya predicando en Alejandría, allá en Egipto. Ahí fue a donde nuestro Padre Dios, por medio del poder del Espíritu Santo, lo envía a ese lugar, Alejandría, en Egipto. Egipto, un país muy, pero muy importante para los judíos. O sea, deben de acordar ustedes que hubo muchos sucesos históricos en Egipto con respecto al pueblo judío. ¿Sí se acuerdan de eso? 400 años estuvieron viviendo ahí los hebreos. Llegó primero José, el llamado vulgarmente José el Soñador, que fue vendido por sus hermanos a un comerciante, y este comerciante va y lo vende a Egipto, y en Egipto le tienen aprecio a José y lo hacen hasta gobernador de una provincia. Y después llega ahí su papá con sus otros hermanos, sus otros 11 hermanos. Jacob llega porque había escasez en todo el mundo, en toda la región, y pues en Egipto era muy próspera la tierra y el país, y llegan ahí y ahí se instalan porque los recibe José. Bueno, esa historia ahí la pueden ustedes ver en el libro de Génesis. Ahorita no se las voy a comentar, nada más estoy apuntalando para que si tienen algo de interés, pues ahí se lo pueden ustedes leer y estudiar. Egipto. También Abraham con su esposa Sara llegaron a Egipto. ¿Sí? Les estoy mencionando la importancia, ¿verdad? Abraham tuvo su primer hijo con Agar, o sea, su hijo Ismael, y Agar era de Egipto. O sea, que Egipto es un país, es una ciudad muy importante, ¿verdad? Y la sangre de los árabes es sangre hebrea con sangre egipcia. Y en la actualidad los árabes, pues no les quiero decir, pero creo que son los todopoderosos del planeta, ¿eh? Y después creo que son los judíos, pero los árabes en cuestión económica, social y de territorio tienen todo. Dios los ha ayudado de una manera, como lo dijo en la Sagrada Escritura, y se lo dijo a Agar: no te preocupes, porque tu hijo será grande entre todas las naciones. Y estoy hablando de hace más de 5,000 años, hace más de 5,781 años. O sea, estamos hablando de muchísimos años. Y se lo dijo también a Abraham. Bueno, vamos a seguir. Entonces, vemos que Juan Marcos predica en Alejandría, en Egipto, y ahí muere. ¿Cómo muere Juan Marcos? Pues déjenme decirle que ahí en Alejandría lo atan de pies y manos y lo arrastran. Y lo matan. En la actualidad, por predicar la palabra de Dios, pues no te matan. Nada más te dejan de hablar. Y si no, te empiezan a criticar. Y nada más se ríen de ti. ¿Vas a misa? ¿Te persinas? ¿Tú rezas? ¿A poco haces las horas litúrgicas? ¿Tú rezas el rosario? Híjole, no, pues te voy a contratar ahora para cuando se muera alguien para que rece los rosarios en el velatorio, ¿no? Con los difuntos, ¿verdad? Sí.
En la actualidad, pues nada más llegamos a eso si acaso. Pero en ese entonces, la primera iglesia, que eran los apóstoles, los primeros discípulos que andaban predicando la doctrina cristiana, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pues los mataban. A él lo ataron de pies y manos, lo arrastraron y que lo matan, ¿no? También le cortaron la cabeza. Y pues nos dice la historia, ¿no? Que esto, bueno, pues yo no sé si sea cierto, pero pues es lo que dice la historia, eso ya no dice las Sagradas Escrituras, que los restos de Marcos pues fueron llevados, fueron rescatados y por ahí los tienen en una ciudad que se llama Venecia, ¿no? Y que su cabeza también la tienen por ahí, la rescataron. Va a ser una calaca, ¿verdad? Pero bueno, pues eso ya yo nada más se los comento porque son cosas que se están diciendo y que en la actualidad, con tal de que vayas tú a visitar esos lugares y dejes y derrames toda tu economía en esos grandes viajes por ir a conocer esos lugares que supuestamente ahí están las reliquias, que así les llaman, los restos de Juan Marcos y su cabeza, pues ahí vas, ¿no? Y gastas en el avión, gastas en el hotel, gastas en la comida, gastas en el paseo y gastas en entrar a ver todo este tipo de reliquias. Y pues esto es una fuente de ingreso económico muy, muy violento, ¿verdad? Para la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando quieras ir a Venecia, pues ahí vas a buscar dónde están los restos de Juan Marcos, que están en una basílica de San Marcos, así se llama. Específicamente se construyó para eso, para resguardar el cuerpo de Juan Marcos, ¿no? Y que también, bueno, dicen que la cabeza por ahí también la tienen en Alejandría, ¿no? Porque ahí se quedó, allá en Alejandría, en Egipto, ahí se quedaron con la cabeza, y en Venecia, se repartieron el cuerpo pues para tener diferentes visitas de turistas. Esto te los digo a ustedes porque muchos de nosotros a veces tenemos una gran alegría en decir, voy a ir a tal lado a conocer los lugares santos, ¿verdad? Porque así les decimos, lugares santos, ¿no? Y bueno, pues qué bonito es estar en el Huerto de los Olivos, donde estuvo nuestro Señor Jesucristo haciendo oración. Qué bonito es estar ahí en el Monte Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, porque hacemos un momento de oración en Cafarnaún, en la pesca, ¿verdad? Y varios lugares de Jerusalén, en Belén, pues es muy bonito, ¿no? Pero desafortunadamente la gente ya todo esto lo hace como negocio y te inventa cosas. Y te inventa de que pues ya por ahí está en donde se recargó nuestro Señor Jesucristo en una pared. Y dejó ahí su mano casi marcada en la pared, ¿no? Como si el cemento estuviera fresco y ahí me puso la mano ahí en esa pared. Ah, no, aquí se recargó nuestro Señor Jesucristo. En otros dicen, no, aquí se arrodilló y aquí cayó con su cruz y ahí está en este pedazo de piso, ahí está la hendidura de cómo quedó la rodilla de nuestro Señor Jesucristo en el suelo. Pues ha de haber pesado mucho, ¿verdad? Ha de haber sido como Hulk, ¿verdad? Que a la hora de caer su rodilla hizo un hoyo, ¿verdad? Y ahí se quedó y después de 2000 años todavía tenemos ese hoyo ahí, ¿verdad? Hay muchos inventos. Entonces, pues quiero aclarar que es bonito ir a visitar los lugares en donde estuvo nuestro Señor Jesucristo, pero tampoco debemos de exagerar, ¿verdad? Bueno, Juan Marcos muere en el año 68. En esa época es cuando ya tenemos el Evangelio de Juan Marcos, que ya había sido escrito. Antes de morir, bueno, él ya había escrito el Evangelio. Es lo único que tenemos de él, y es lo único que nos dejaron los doctores de la ley, o los doctores teólogos en el año 316 capítulos nada más nos dejaron, ¿no? No nos dejaron lo demás, porque como que no les convenía que conociéramos lo demás. Yo no sé por qué, pero bueno, ya después ustedes pueden leer el Evangelio de Marcos y se pueden dar cuenta. Vamos a tener una especificación con respecto a Juan Marcos. Tienen el símbolo Juan Marcos en su Evangelio de un león, porque supuestamente el león vive en el desierto, y ahí es en donde empieza la explicación del Evangelio de Marcos, en el desierto. Cuando Juan Bautista está en el desierto predicando, preparando el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso le ponen que es un león en el simbolismo del Evangelio de Marcos. Muchos dicen que el Evangelio de Marcos fue escrito para los romanos, pero otros dicen que fue escrito para los judíos y los gentiles.
Bueno, pues fue escrito para todos, ¿no? Pero pues aquel entonces decían, no, fue escrito para los romanos. No, 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 fue escrito para nosotros los judíos. No, 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 para nosotros los gentiles, los que no somos judíos. Bueno, ese peleadero, pues a nosotros ya no nos importa. Este Evangelio de Juan Marcos lo tenemos para nosotros y lo hemos leído, lo hemos estudiado y bueno, los que no lo han leído y estudiado, pues los invito a que lo lean. Nos menciona el Evangelio de Marcos también cuando Jesús es bautizado, cuando empieza su trabajo. ¿Y dónde lo empieza? En Galilea. Así dice Juan Marcos, que lo empezó en Galilea. Como les menciono, toda esta redacción que tiene Juan Marcos, no es que se le haya venido en mente a él, ¿eh? ¿De quién creen? Pues ya se los he dicho, de Pedro. No fue de Pablo, no fue de Bernabé, fue directamente de Pedro. Él andaba ahí con Pedro, parece que le tenía mucha amor o atracción a Pedro. Y Pedro le tenía mucha consideración porque, recuerden lo que les acabo de decir, que Pedro, después de haber salido de la cárcel, porque Dios lo liberó de la cárcel, fue a parar a la casa de la mamá de Juan Marcos, que se llamaba la señora María, y les empezó a explicar toda la doctrina de Cristo, todos los sucesos milagrosos de nuestro Señor Jesucristo. Y pues Juan Marcos, un joven, se enamoró de toda esa prédica, de toda esa doctrina. Por eso les estoy mencionando que esto que está escrito en este evangelio, pues en realidad sería una redacción directa de Pedro por medio del geógrafo Juan Marcos, ¿verdad? O sea que este sería el verdadero evangelio de Pedro. Así lo diría yo, porque de ahí salió toda la información. Y no nos empieza a decir Juan Marcos en su evangelio desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No, porque Pedro no se puso a explicar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo menciona otro evangelio. Ya después ahorita, pues, bueno, le puedo decir que es Lucas, pero ya después hablaremos de él. Pedro empieza a predicarles de cuando conoció a Jesucristo. ¿Y cuándo lo conoció a Jesucristo? Cuando Jesucristo tenía 30 años. Y empieza a hablar Pedro de cuando Jesús tenía 30 años y 3 años que estuvo predicando la doctrina. Por eso les digo que Marcos empieza a predicar su evangelio de cuando Jesucristo fue bautizado y que empezó su trabajo en Galilea. Y también nos menciona cuando llama principalmente a los 4 primeros discípulos, que eran Pedro, Andrés, Santiago Mayor, Santiago Mayor y Juan, que son los hijos del señor Zebedeo y de la señora Salomé. Nos menciona cómo cura a una persona de un espíritu maligno, de un demonio. También nos explica la sanación a la suegra de Pedro. Entonces nos damos cuenta que Pedro pues, era casado. Qué curioso que nos menciona ese suceso Marcos. Pues sí, porque lo escuchó ¿de quién? Pues de Pedro. Por eso les digo, este es un evangelio de Pedro, pero por ahí nos dicen que, no, encontramos el evangelio de Pedro. Sí, sí, sí. Bueno, qué bueno que anden encontrando las cosas, ¿verdad? Porque a veces nos traumamos y no encontramos las cosas en la casa, se nos pierden y no las encontramos, ¿no? Sí, a veces a las mujeres se les pierde el marido, o al marido se le pierde la mujer y no la encuentran, ¿verdad? Qué bueno que encuentren sus cosas y su familia. Aquí nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo cura a la suegra de Pedro. Entonces Pedro estaba casado. No nos menciona que tuviera hijos, pero Pedro le llama hijo a Juan Marcos. Y muchos de ahí dicen, ay, es que entonces era su hijo. Juan Marcos era hijo de Pedro. No, 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 no. Es que así se dicen, por amor, por hermanos en Cristo, hijos en Cristo. Y como era un chamaco, pues Pedro ya tenía más de 60 años. Y Juan Marcos tenía como 20. Pues era como su hijo, ¿no? Algunos maestros en la actualidad, cuando hablan de sus alumnos, dicen, a ver, hijo, ven para acá, tráeme la tarea, hijo. Pues no es que sean sus hijos, los ven como sus hijos o sus nietos, ¿no? Pero bueno, yo les explico esto porque después aparece por ahí que dicen, no, es que a lo mejor sí era su hijo. No, porque no sé si sepan ustedes, pues estamos en el año 2021 y acaba de salir una noticia en el mundo entero de que México ocupa el primer lugar. ¿En qué? En las mentiras. No les digo qué presidente tenemos, ahí busquen ustedes en la historia, pero hoy, ¿verdad? Acaba de mencionar internacionalmente el mundo que México es el número 1 en mentiras, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado, somos muy mentirosos. Bueno, por eso hay que estudiar, hay que leer, hay que investigar y no quedarnos con lo que la gente nos dice. No se queden con lo que yo les estoy diciendo. Lean el Evangelio, busquen, estudien
encomiéndense al Espíritu Santo para que les diga la verdad. Yo nada más les estoy, por eso al principio de esta narración les digo, los invito a escuchar esta explicación. Ya ustedes sabrán cómo investigar y estudiar. Nos menciona Marcos que Jesús sana a muchos enfermos de toda índole. Jesús anuncia el mensaje en las sinagogas, no solamente en la calle. Nos menciona que sana a un leproso, sana a un paralítico. También nos hace la mención de cuando llama a Leví, al que vulgarmente le decimos Mateo, que es otro apóstol. Entonces ya llevamos 5 apóstoles, los 4 primeros que acabo de mencionar, y ahora Leví. Habla también del ayuno, habla también del día de reposo. Según los judíos, pues no deben de hacer nada el día de reposo. Nos habla también de una curación de un tullido, y nos habla de la gente que está a la orilla del lago y que sigue a Jesucristo para que Jesucristo los ayude de sus enfermedades, quieren escuchar su palabra. Nos habla también ya plenamente de cuando Jesús escoge a los 12 discípulos. No nos menciona aquí que Judas Iscariote haya llegado de colado. Dice que Jesús lo escoge. Juan Marcos así lo menciona. Juan Marcos no conoció a Judas Iscariote. No le tenía ese desprecio como otros. Ah, sí, porque hasta en la actualidad, en este año 2021, hay mucha gente dice, no, es que Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, qué bárbaro, ¿no? Pedro lo negó 3 veces. ¿Que eso no está mal? O sea, no es lo mismo negar que traicionar. No, pues es que traicionar es lo peor. Negar, pues eso es suavecito, ¿no? Ah, mira. ¿Sí? ¿Y no creer en Cristo? Eso no es malo, como Tomás, como Judas Tomás, no creía que Jesús había resucitado. No, eso no es malo, no, pues no crees, ya es lo de menos, ya al rato crees. Lo negaste, bueno, al rato lo aceptas y ya. No, pero traicionar, eso sí, no. Bueno, ahí se los dejo a ustedes, pero aquí vemos que Juan Marcos nos menciona muy claramente que Judas Iscariote también fue escogido de nuestro Señor Jesucristo. Y eso está ahí en el capítulo 3, versículo 17. Lo quieren buscar, ahí lo van a checar. Ahí lo muy claro dice que escoge a los 12. Sí hace una referencia que después él traicionó a Jesús, pero no dice ahí una referencia de que Pedro negó a Jesús, ¿verdad? A lo mejor por esa consideración que tenía Juan Marcos a Pedro, por eso dice, no, eso no lo digo, pues es casi mi abuelo. Es casi mi papá, mi segundo padre, ¿verdad? Ay, no, ¿cómo voy a decir eso? Pero de Judas Iscariote, pues dicen que era malo, pues bueno, pues yo pongo ahí que pues, fue el que traicionó a Jesús y se acabó, tan. ¿Ah? Pero tampoco le echa leña, al fuego. Nos menciona también aquí que mucha gente acusaba a Jesús de que todos los milagros que hacía los hacía con el poder del demonio. ¿Cómo ven? Oh, sí. Y nos menciona otra parte en donde la madre y los hermanos de Jesús, quiero aclararles que bueno, sí, Jesús tenía lo que hoy llamamos medios hermanos. ¿Quiénes son ellos? Pues los hijos de José, porque José pues ya había sido casado, había sido viudo y había tenido hijos. Uno se llamaba Santiago, el otro se llamaba Judas, el otro se llamaba José, ¿sí? El otro se llamaba Simón y tenía 2 hermanas, ¿verdad? Ana y María. Y bueno, pues son sus hermanos que se menciona esto en el capítulo 3, versículo 31. Nos habla de la parábola del sembrador, que también la predican otros evangelios, y explica la parábola de la lámpara, explica la parábola del sembrador, porque habla en parábolas nuestro Señor, son semejanzas. También la parábola de la semilla y la mostaza, la parábola de cómo crece la semilla. El uso de que Jesús hacía de las parábolas era precisamente para que la gente lo entendiera, eran comparaciones, ¿no? ¿Se acuerdan de ese evangelio en donde habla de las religiosas o de las mujeres que están esperando al novio, que son 10? Tiene un mensaje, ¿no? Tiene un mensaje teológico ese pasaje bíblico. Bueno, ahorita no les voy a mencionar ese pasaje bíblico, no se los voy a explicar, pero se menciona, ¿verdad? Ese suceso también. Entonces, ¿por qué? Porque hace comparaciones. Las parábolas son comparaciones.
Nos habla también de que Jesús calma el viento cuando los discípulos están en una barca y se trata de hundir ahí en el mar de Galilea, ¿sí? Que Pedro y Andrés, Santiago y Juan andaban ahí también pescando y nuestro Señor se sube a la barca de Pedro. Yo creo que se fue a aventar un cáliz, ¿verdad? Como le decimos en la actualidad cuando llegas a hacer algo que te gusta, ¿no? Jesús se sube a la barca de Pedro. También nos menciona aquí que una mujer le toca la túnica a nuestro Señor Jesucristo y se cura de ese sangrado de 12 años que tenía la mujer sufriendo ese sangrado. También la hija de Jairo, que es curada. Nos menciona también cuando Jesús envía a los discípulos a anunciar el reino de Dios, ¿sí? Y les da como la unción a los discípulos, los llena de poder del Espíritu Santo, y no solamente para curar enfermos, sino hasta para expulsar demonios. Sí, porque los demonios sí existen, aunque en la actualidad mucha gente se ríe, ¿no? Porque eso que no inventes, esto es una fantasía, es una caricatura. No, sí es de veras. Para aquellos que pues no lo creen, pues no, sí es cierto esto, ¿no? Bueno, nos menciona también cómo está la muerte de Juan el Bautista y que pues Herodes le manda cortar la cabeza por deseos de la bailarina Salomé. O sea, es otra señora, no vayan a pensar que es la mamá de Santiago el mayor y Juan, ¿no? Les digo, pues hay muchas Salomés, ¿no? Es como María, la de Magdala. Ahí en la ciudad de Magdala, en el pueblo de Magdala, pues había muchas Marías, y todas las Marías de ahí pues eran de Magdala, porque ahí habían nacido, ¿verdad? Entonces, si una María de Magdala se había ido a Jerusalén, y la otra se había ido a Judea, y otra se había ido a Cafarnaún, y otra se había ido a Tiro, pues iban a decir, oye, aquí estuvo María Magdalena, ¿a poco en los 4 lados estuvo al mismo tiempo? No, pues es que es diferente María, no era la misma. La que aquí nosotros hablamos en una ocasión fue María Magdalena. Y bueno, pues así está. Aquí vemos que Salomé pues, era una bailarina y le pide como regalo a su tío Herodes que le corten la cabeza a Juan el Bautista. Esa es otra historia, no se las voy a contar ahorita, pero también se menciona aquí en el Evangelio de Marcos. Nos menciona aquí lo que ya le he explicado a ustedes en otra información, de que Jesús le da de comer a 5,000 hombres, y sin contar mujeres y niños, y aparecen al final 12 canastos todavía con los sobrantes. Sí, porque a veces nosotros tiramos la comida, no me sobró, pues tírala. No, hay gente que la necesita comer. Y aquí la comida es la palabra de Dios. No la podemos desperdiciar. ¿Y cuántos presbíteros, sacerdotes, guías espirituales, pastores, pues en vez de seguir predicando se dedican a todo? Si se van a dedicar a eso, pues que se dediquen de lleno a eso. Si no, entonces ¿para qué le andan haciendo al cuento? Sí, en sus ratos libres, como se les puede decir, andan haciendo y deshaciendo lo que no deben de hacer. Sí, mejor no se deberían de dedicar a eso, ¿no? Porque hemos encontrado sacerdotes que se ponen a bailar, se ponen a cantar, se ponen a decir chistes. Pues eso lo hace la gente común y corriente, ¿verdad? No está mal, pero sí está equívoco que siendo un pastor y que nada más te debes dedicar a la palabra del Señor y a la doctrina de Cristo, pues estés tú perdiendo el tiempo en ese tipo de cosas, ¿no? En querer hacer reír a la gente con las cosas del Señor. Pues no, las cosas del Señor son muy sabias. La palabra de Dios es eterna y es nuestra divinidad que debemos nosotros de comer, y pues no la debemos de ridicularizar, o sea, de una manera debemos de ser muy serios en eso, ¿no? También nos menciona cuando Jesús camina sobre el agua, algo que pues es algo grandioso. Nos menciona que cura a enfermos en Genesaret, y también menciona cómo el hombre se hace impuro, y nos da una explicación de cómo el hombre por sus conductas y sus malas inquietudes con sus 5 sentidos hacen que se vaya desviando del camino del Señor. Nos menciona que los extranjeros creen en el Señor. También nos menciona que cura a un sordomudo. Y nos sigue mencionando ahora la segunda forma de darle de comer a 4,000 personas. Primero fueron a 5,000 personas y ahora fueron a 4,000 personas. Y aquí había 7 panes
y unos pescados, y sobran 7 canastos. Ya no sobraron 12 como la primera la multiplicación de los panes. Aquí sobraron 7 canastos, que son los 7 días de la semana, que el número 7 significa plenitud. Nos menciona también lo de la levadura de los fariseos, que sana también a un ciego en Betsaida. Es un lugarcito por ahí. Nos menciona que Pedro es el que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, y que Jesús le dice, eso no lo dices por tu boca, sino porque Dios mismo te lo ha dicho. También nos menciona Jesús en este Evangelio de Marcos, que anuncia su muerte. Si Jesús anuncia su muerte y sabe que lo van a matar en Jerusalén, sabe quién lo va a traicionar, sabe quién lo va a negar, sabe quién no va a creer en él después de resucitado, sabe que Felipe no va a entender lo que le está diciendo, sabe muchas cosas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué lo culpamos a toda esa gente que formó parte de que nuestro Señor Jesucristo muriera? Pues no debemos de condenarlos, y menos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para condenar a la gente? Pregunten ustedes a cualquier persona religiosa, sacerdote, pastor, presbítero, si Judas Iscariote se perdió y está en el infierno. Pues no, les van a decir que no, pues no está en el infierno. ¿Sí? Porque el que esté libre de pecado, ¿qué dijo Jesucristo? Tire la primera piedra. Y eso se lo dijo a toda la gente que quería apedrear, principalmente a los fariseos y escribas, que le fueron a decir, nuestra ley de Moisés dice que cuando encontremos a esta mujer en adulterio hay que apedrearla. Y Jesús les dijo, pues el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y pues nadie. ¿Quién está libre de pecado? Entonces no juzgues, ¿eh? No hay que juzgar, y por eso les digo, nadie va a condenar a Judas Iscariote, porque Judas Iscariote no fue condenado. Se trató de ahorcar, y dice Lucas que se rompió la rama y del fregadazo se murió. O sea que fue un accidente, su trata de suicidarse acabó siendo un accidente. Y los accidentes, pues no es pecado, pues un accidente. Que sí lo provocó él, sí, pero nuestro Padre Dios lo perdonó porque él devolvió las 30 monedas de plata. Pero bueno, hasta ahí les digo, ya después hablaremos de Judas Iscariote. Sí, ese es otro tema. Hoy estamos hablando de Juan Marcos. Juan Marcos, ¿qué creen? Nos habla de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan quiénes estuvo en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo? Pues sí, Pedro, Santiago y Juan. Esos 3 discípulos. Pedro, porque iba a ser el primer papa o la primera piedra. Papa significa Pedro, apóstol, piedra angular. Y tenía que tener conocimiento de esa transfiguración. Cuando Jesucristo se transfigura, está acompañado de Moisés y de Elías. Y tenía que estar Santiago el mayor, porque es el primer discípulo que muere, sin contar a Judas Iscariote. Es el primero que muere, pero asesinado. ¿Sí? Lo matan ahí en la península ibérica a Santiago el mayor. Y Juan, porque iba a ser el último de los discípulos en morir. Y lo cuenta Juan Marcos en este evangelio, porque ¿quién creen que se lo contó? Pues lógico, Pedro. Porque Jesús les dijo, no cuenten esto que acaban de ver de la transfiguración hasta que yo haya resucitado. Y Pedro no lo menciona en sus primeras cartas, en sus 2 únicas cartas no lo menciona. Juan en su evangelio tampoco lo menciona. En sus 3 cartas que escribe Juan tampoco lo menciona. Y en la supuesta Apocalipsis, que dicen que supuestamente lo escribió Juan, porque en realidad no lo escribió Juan, lo escribió una comunidad juánica, los seguidores de Juan, tampoco se menciona la transfiguración. Pero entonces sí se menciona en el evangelio de Juan Marcos, pues porque Pedro le dijo, ¿sabes qué, Juan Marcos, ¿sabes qué? Me vas a escribir lo de la transfiguración, porque Jesús dijo que lo predicáramos después de su resurrección, y como yo no sé escribir muy bien, y no sé el griego, mejor tú escríbelo, y Juan Marcos lo escribió, y aquí lo tenemos, ¿sí? Y qué casualidad que la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, pues la explica Mateo y la explica Lucas, siendo que Mateo, pues, no estuvo ahí en la transfiguración, y Lucas tampoco, menos. Bueno, ya en otro video les expliqué yo lo de la transfiguración. También nos menciona aquí que Jesús sana a un muchacho que tenía un demonio. Anuncia por segunda vez su muerte, Jesucristo. También hace un desarrollo, porque los discípulos quieren saber quién es el más importante. Juan, pues se sentía el más chavo, era el más chavo y se sentía el consentido, el discípulo amado,
y Pedro se sentía el mero mero porque pues Jesús siempre lo estaba acreditando como el dirigente de los demás, y todos tenían cierta situación de decir yo soy el primero. Bueno, también nos menciona ese pasaje bíblico. Nos menciona algo importante, el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. ¿Por qué? Porque los discípulos le habían dicho a nuestro Señor Jesucristo que querían hacer y deshacer con la gente que no creía en ellos o la gente que no estaba con ellos predicando. Y Jesús pues se los prohíbe, les dice que los dejen, que si están con nosotros no están, si están a favor de nosotros no están en contra de nosotros. También nos menciona el peligro de caer en pecado, cuál es la forma de que caemos en pecado. Menciona también lo que es la enseñanza sobre el divorcio, según la ley de Moisés, que se tenía muy clara y precisa cuando expedían un documento de divorcio. Entonces, nos menciona también que Jesús bendice a los niños. Aquí es muy importante esto, porque vemos cómo nuestro Señor Jesucristo a los niños los tenía de una manera muy, pero muy precisa e importante. Pero bueno, pueden leer ustedes el Evangelio y ahí se van a dar cuenta. Nos menciona también que hay un hombre rico que habla con Jesús. Acuérdense de que Jesús muy claramente le dijo a un joven rico, es difícil que dejes tú todo para seguirme. Anuncia Jesús su tercera vez que cómo va a ser su muerte. Nos menciona también aquí que Santiago y Juan, los hijos del Señor Zebedeo, le piden un gran favor a nuestro Señor Jesucristo, que cuando se mueran quieren estar sentados uno a la derecha y otro a la izquierda. Yo no sé si estaban pensando que a la hora de morirse se iban a estar sentados ahí todo el resto de la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, uno a la derecha y otro a la izquierda. Yo no sé por qué estaban pidiendo esas tonterías, ¿no? A veces nosotros pedimos muchas estupideces, ¿verdad? Si me saco la lotería voy a misa, ¿verdad? Si tengo mucho dinero, pues entonces voy a la iglesia, ¿eh? Si no, no. Y decimos cada estupidez, pedimos cada tontería, ¿sí? Nos menciona también que Jesús sana a Bartimeo el ciego, es algo importante de este ciego. Nos menciona la entrada a Jerusalén, maldice una higuera que no da fruto, purifica el templo, nuestro Señor Jesucristo, seca la higuera que no da fruto, nos menciona la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, nos menciona la parábola de los labradores malvados, también menciona el asunto de los impuestos, al César lo del César y a Dios lo de Dios, le hacen pregunta de la resurrección a nuestro Señor Jesucristo, nos menciona también cuando los maestros de la ley están aterrando a nuestro Señor Jesucristo y Jesús acusa a los maestros de la ley de que están equívocos. Nos menciona también la ofrenda de la viuda pobre, que da más que los que dan mucho. La viuda da todo lo que tiene, en cambio el que tiene mucho pues da muy poco. Anuncia también que el templo va a ser destruido. Menciona aquí en Marcos las señales de antes del fin. Menciona también la parucía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Menciona también Jesús cómo va a ser su arresto, la conspiración. Nos menciona lo de la mujer que le derrama el perfume, que no es María Magdalena. Nunca nos menciona el nombre. Nos menciona también Juan Marcos la traición de Judas Iscariote, la última cena, la Pascua que celebran los judíos. También menciona aquí, y no le quedó de otra a Juan Marcos, más que explicar cuando Pedro lo va a negar 3 veces, antes de que el gallo cante. Nos menciona la oración del huerto, cuando arrestan a Jesús, cuando Jesús está con Anás y Caifás. Nos anuncia la negación de Pedro 3 veces, cuando está ante Pilato, cuando es sentenciado a muerte, cuando es crucificado y cuando muere y sepultado nuestro Señor Jesucristo. Toda esa información la tenemos aquí en el Evangelio de Marcos.
Y nos menciona la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y cuando Jesús se le aparece a María Magdalena, la primera persona que ve la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es María Magdalena. Eso es algo muy importante, no se nos debe de olvidar. A la primera persona que se le aparece Jesús después de resucitado es a una mujer, y es a María, María la de la ciudad de Magdala, y no era su novia, no era su esposa, no estuvo casada con ella, no tuvo hijos, era simple y llanamente un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, y era una mujer que fue a embalsamar a nuestro Señor Jesucristo después de muerto, que no lo pudo hacer el mismo viernes a las 6 de la tarde, que ya empezaba el sábado para los judíos, y no iba sola, iba con otras mujeres, ¿sí?, a embalsamar a nuestro Señor Jesucristo, y pues no lo pudo hacer, y por eso el domingo a las 6 de la mañana, cuando empieza la luz, va María a tratarlo de embalsamar, pero ya no estaba Jesús, ya se había ido, ¿verdad? Pero se le aparece a María y le dice que ya ha resucitado, que va a ir con nuestro Padre Dios, pero que les lleve un mensaje a sus amigos, los discípulos, de que los va a ir a visitar. Y pues no le creen. Pues las mujeres, ¿qué les van a creer los judíos? ¿No? Pues si en ese entonces las mujeres ni nada, ¿no? No eran nada, nada más servían para la casa y tener hijos. Y nos menciona aquí, por último, que Jesús se les aparece a dos de sus discípulos, ¿sí? Nos menciona el encargo que les dice a sus apóstoles, y dice que eran 11. Esto está en el capítulo 16, versículo 14, y con esto termino, diciéndoles: más tarde Jesús apareció a sus 11 discípulos, mientras ellos estaban sentados a la mesa, los reprendió por su falta de fe y su terquedad, ya que no creyeron a lo que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien a todos este mensaje de salvación. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Después de hablarles, el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a anunciar el mensaje por todas partes, y el Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje acompañándolo con estas señales milagrosas. Esta es palabra de Dios. Aquí Juan Marcos dice que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo y se fue a sentar a la derecha de Dios. Por eso Santiago y Juan querían sentarse al lado derecho e izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Pues andan hablando de sentaderas, de estar sentados, ¿verdad? Bueno, eso es así como lo escriben, así es literalmente así se entiende, pero en realidad quiere dar a entender que es estar con nuestro Padre Dios. Bueno, espero que esto les sirva a ustedes, les ayude, pero no se queden así. Lean, investiguen, estudien, interpreten y principalmente invoquen al Espíritu Santo para que los guíe. Porque solitos, pues a veces se nos cuesta mucho trabajo. Que Dios te bendiga.